que sí triangularon recursos ilícitos. Sabemos esta historia en este país, la verdad se sabe después, y la verdad, por dura que sea, cambian las cosas, pero no es su justo momento. Cuando decía Paco de 68 y que el pueblo se dio cuenta de que Díaz Ordaz era un asesino y que el Estado mexicano cometió uno de los crímenes de Estado más deleznables que se recuerda en la memoria de este país, y que por cierto no pidió perdón por ese crimen, y que hay que recordarlo porque el PRI es responsable de ese crimen directamente, entonces la sociedad se quedó callada. Unas cuantas voces levantaron la voz y quienes lo hicieron pues sufrieron las consecuencias de aquello. Pero gracias a la memoria, a la recuperación de la verdad histórica, a la lucha denodada de las víctimas, de los estudiantes que permanecían, unos en la cárcel y otros en la universidad, trabajando y continuando la lucha, se logró recuperar la memoria histórica. Y esa memoria histórica es hoy verdad de todos, incluso en los libros de texto, que hubo un crimen de Estado. Entonces se dijo que fue una lucha, una pelea entre estudiantes y que habían disparado contra el ejército y que se habían un zafarrancho contra las fuerzas militares. Hoy sabemos la verdad, y ha costado trabajo, y ha costado vidas también. De esta misma manera se sabrá, yo espero, y que esta tarea también le toca a los investigadores, a los activistas, al movimiento, demostrar, además de las miles de pruebas que presentaron ante el tribunal, mostrar una verdad histórica, que este gobierno, el saliente de Calderón, hizo un pacto con el PRI por impunidad para entregarle el poder al PRI sin problema y sin pisar la cárcel. Porque hay muchos delitos, y delitos que ahora se ocultan y que no se dicen en los medios de comunicación que ha cometido este gobierno. No solo 100,000 muertos, que no hay que olvidar que en este país hay una guerra contra la población. Que esta ciudad está a salvo todavía de esta guerra, gracias a que, como dice Paco, y que aquí se ha mostrado, aquí hay una fuerza social organizada muy grande, que ha logrado tener otro tipo de autoridad y que tiene una presión permanente frente a esta autoridad. Y creo que eso hace una diferencia. Sin embargo, el acecho ahí está, la realidad ahí está, y creo que lo que ha sucedido en estos dos gobiernos panistas, pues se puede calificar de un fracaso completo como gobierno, pero de un pleno éxito en el desmantelamiento del país, en el desmantelamiento de los derechos, en la entrega de los recursos naturales, en la compra-venta de Pemex. Pero usted no cree que solo se lo vende a los Estados Unidos. Los propios panistas están inventando, construyendo y haciendo empresas para ser intermediarios con los que quieren que sean los nuevos propietarios. Ejemplos de esto, estos últimos días, estos últimos 3 días también vienen a cuento. Ustedes se acuerdan que decían que cuando la reforma en 2008 que se estaba gozando el petróleo en México y que era necesaria una reforma energética para traer los grandes capitales y que del Golfo de México extrajeran el tesorito. Pues ahora resulta que hay grandes yacimientos en aguas superficiales, incluso en el continente. ¿Por qué las anuncia Calderón después de que ya está firme la decisión del tribunal? Porque esa información ya se tiene desde mucho tiempo. Pues es un mensaje claro de los compromisos que tienen que pagar, que desarrollaron este fraude electoral, y este gobierno del PAN y el gobierno que quieren que venga del PRI, porque están comprometidos en el mismo proyecto, el proyecto de destruir a México y de acabar con los derechos sociales y los derechos culturales y humanos del pueblo de México. Parece exagerada esta federación, pero cuando hace 8 años hablamos de que una guerra se cernía sobre México por la forma en cómo estaban operando los cárteles, también parece exagerada esa afirmación. Y hemos visto cómo ha avanzado la violencia, que pues, curiosamente también tiene, digamos, una geografía energética y de la geopolítica y de los recursos estratégicos. Y curiosamente en esos lugares donde hoy se descubre gran proporción de petróleo y de gas shale, que además es un gas muy barato en el sentido de que es un gas muy rico, que cuesta un poco relativamente extraerlo, y que está en la frontera con Estados Unidos, está cerca del Golfo de México, está controlado por los cárteles de ese territorio, porque hagamos otra lectura distinta del fraude electoral. Los cárteles, todos, desde el Chapo hasta los Zetas, apoyaron el fraude electoral, y geográficamente está demostrado, porque hoy no puede entrar el ejército ni la policía, y están asesinando gente en la sierra de Sinaloa, pero ahí Peña Nieto tuvo más del 70 y 80% de los votos. Y ahí hubo una votación histórica que nunca en la vida se había visto, sin la autorización, sin la complicidad de estos grupos
el crimen organizado no hubiera sido posible esta votación, ni siquiera el acceso a las urnas, la apertura de casillas. Entonces, desgraciadamente, a todo esto, el Tribunal Electoral le dijo, sí, no hay problema. En este país no pasa nada y por lo tanto nos devuelve la cara el verdadero rostro de este país. En este país no hay democracia. En este país la única democracia realmente existente, parafraseando al movimiento de los indignados europeos, es la que ha construido el pueblo de México. La única democracia realmente existente es la de los activistas de derechos humanos que defienden los derechos de la gente. La democracia realmente existente es donde el pueblo está organizado y ha logrado tener el gobierno del pueblo. La otra, la que nos vende como idea de democracia, está comprada. Hoy nos oficializaron, hoy sabemos que se pueden comprar los votos, que frente a esa maquinaria, que no importa que se demuestre que es hoy Vox Populi. Yo recuerdo cuando hace 4 años alguien se atrevió a decir, no va a ser el nombre, pero todos lo sabemos, que se atrevió a decir que había una connivencia política entre Televisa y el poder, entre Televisa y la oligarquía, y el principal instrumento de la oligarquía para el control social y político era la propia televisora, y que hoy constatamos cómo esa televisora, a partir de un pacto firmado en 2005 para encumbrar a Peña Nieto, lo está llevando a la presidencia de la República. Hoy los hechos están demostrando la realidad de esta denuncia. Cuando se esta denuncia, más de uno de los comentaristas que hoy celebran el triunfo de Peña Nieto circulado, más de uno de los especialistas y académicos que hoy convalidan esta falta de democracia, esta imposición, se reían. Hoy los jóvenes saben, es de sentido común saber esto, que Televisa es un poder extralegal, que tiene más poder que los partidos políticos, que tiene más poder que los cívicos, y que eso es anticonstitucional. Si quieren cambiar la Constitución y establecer que vivimos una telecracia, pues pongan la votación para que lo discuta el Congreso y que discutamos que el poder máximo de este país ya no es la presidencia de la República, sino la televisora, la principal televisora. Entonces, esto es anticonstitucional, esto es ilegal. Y la Constitución no es un documento muerto, no es un documento que está ahí para los museos o para ser citado por cualquiera que al final va a violar la Constitución. La Constitución es el producto de un esfuerzo colectivo, de la lucha ciudadana, de la lucha popular. Ahí hay sangre escrita en los artículos. Gracias a la sangre de los campesinos y los indígenas, el artículo 27 hoy nos permite dos cosas que son históricas, incluso a nivel mundial. Una, que los recursos naturales del subsuelo sean de todos los mexicanos, en particular el petróleo. Y dos, que es algo muy relevante y que no ocurre ni siquiera en los países de Sudamérica, que hoy están en un proceso de transformación, es que la mayoría, más de la mitad del territorio está en manos de indígenas y campesinos. Entonces, es propiedad colectiva, es propia una revolución. Y los derechos que están ahí señalados en esa Constitución, pues han sido fruto de una lucha, fruto del esfuerzo histórico y fruto pues, realmente tres transformaciones, ¿no? De la independencia, la reforma y la revolución. Y ahí están plasmados esa lucha. Y aludo a ello, porque estamos en un momento parecido al que han vivido otras generaciones que enfrentaron la falta de alternativas, que enfrentaron la crisis nacional o la invasión extranjera como horizonte, y que a pesar de ello, pocos o muchos, generalmente pocos, dijeron, no aceptamos, y vamos a ir trabajando por la transformación. Este fue el ejemplo de Juárez, yendo con su diligencia, que era la presidencia de la República, por todo el país, apoyado por la gente. Y ese poder, que todos podríamos decir que no era ningún poder, que era el símbolo de México, hizo posible que la República pudiera sobrevivir. Entonces, la historia de México está llena de luchas y constantes expresiones de la gente digna, de la gente convencida, de los que sí han creído en este país y en el pueblo de México, como Ignacio Ramírez, que se llamaba a sí mismo el abogado del pueblo. Ese era su principal, su carrera como político, como periodista, como estratega, como incluso funcionario público, fue ser el defensor del pueblo. Yo lo digo ello porque estamos en un momento en que pues tenemos que, pues no, digamos,
hoy leía un libro donde había una frase que me llamó mucho la atención de un funcionario contra el narco en México y decía, a la gente no hay que decirle la verdad porque le entra el miedo y se espanta. Yo creo que hay que hablar con la verdad y hay que decir lo que está pasando en este país. Y que sobre este país se cierne una amenaza muy grande, una amenaza para destruirlo como nación, para dejarlo como un territorio yermo sin instituciones, para que sea un territorio de conquista del capital extranjero, de los mercados internacionales y por supuesto del crimen organizado o desorganizado. Para esa altura no importa, porque todo forma parte del mismo sistema económico y político. En ese sentido, el sistema neoliberal, el modelo económico de sociedad que nos presenta, que es el que ha hecho posible el fraude electoral en favor de Peña Nieto, pues lo único que nos ofrece como opción es la destrucción del país. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es recuperar las bases morales y sociales de México para pues lograr la instalación de un régimen democrático, prácticamente democrático, y un país donde pues, se respeten los derechos de todos, sobre todo los derechos de los más pobres. También es verdad que pues, el fraude electoral tiene un objetivo claro. Ya aquí Paco adelantó bastante, ya ha dicho pues, cuáles son los propósitos, los planes, las leyes que se pretenden aprobar y que bueno, pues todas son una a una pues, reformas no decididas en México, son reformas que han recomendado, impuesto y casi dictado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Nada más que no solo lo hacen en nuestro país, lo están haciendo en todo el mundo. También tenemos que tener en cuenta que hay una ofensiva general mundial contra las conquistas sociales de los pueblos. Vemos el desmantelamiento del Estado social en Europa, vemos el recrudecimiento del enfrentamiento social en algunos países, y luego pues, también estamos viendo cómo la amenaza sobre los procesos democráticos en Sudamérica también se cierne cuando desde el Departamento de Estado norteamericano o desde el Pentágono se está diciendo que la lucha, la guerra contra las drogas y el terrorismo es la misma. Y cuando equiparan la producción de droga que hay en Ecuador, Perú, Bolivia, con la de Colombia, que ahí sí está dominada por Estados Unidos y el gobierno aquí, pues es una amenaza evidentemente. Entonces, pues yo quiero sintetizar diciendo que el fraude electoral de Peña Nieto, así como nos regresa en términos de los avances democráticos escasos o pobres o muy maltrechos que ha tenido este país, pues nos echa a todos para atrás. Pero no solo, el regreso del PRI hoy al poder y de Peña Nieto representan el intento de regresarnos al siglo XIX en nuestras condiciones de vida, de trabajo y de sociedad. Y en ese sentido, claro, cuentan ahora con herramientas del siglo XXI, ¿verdad? Tan diferentes. El caso está en que nosotros tenemos pues que dar una respuesta a esta realidad. Tenemos que pues trabajar en favor de la conciencia, de la concientización, de hacer ver esta realidad a la gente, y también plantear que el único camino pues es la organización, es la movilización y es la participación. Y que ese camino, claro, decía Paco, que cuando se dice el camino de la lucha y de levantar la dignidad y enfrentar el poder, pues se vuelve un proyecto de vida. No es para solamente el momento en el que me siento muy enojado y voy a expresar mi enojo contra el poder, sino realmente el compromiso de transformación implica una decisión de vida, un compromiso de estar del lado de la gente y pues de ver desde ahí la realidad y trabajar para que cambie esa realidad injusta en que vivimos. Entonces, en ese sentido, Morena es una propuesta por esa vía, de crear ese gran movimiento nacional, esta organización nacional de masas que se propone contribuir con su grano de arena a este propósito, pero yo creo que la salida no está en una organización, en un partido, o solo en un partido, o solo en una organización. Está en la capacidad
que tengan los universitarios, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, de apropiarse del espacio universitario y de defender el derecho a la educación superior. Está en la medida que los trabajadores rompan con el sindicalismo charro, que, bueno, por cierto, ya tampoco es tan fuerte porque menos del 13% de los trabajadores están sindicalizados. Entonces, más bien que los trabajadores se organizan en sindicatos, porque la mayoría no tiene sindicatos, las leyes cada vez son más difíciles de practicar para poder organizar sindicatos, que los campesinos recuperen la tierra, el territorio, el crimen organizado de las fuerzas transnacionales, de los agronegocios que están despojándolos de las grandes transnacionales como Monsanto, que está introduciendo semillas para volver esclavos al trabajo campesino. Y de alguna manera, pues eso también tiene que ver con los indígenas, que son, desde el punto de vista, uno de los sectores más avanzados en el pueblo de México en cuanto a organización. Les falta unidad, les falta ampliar su capacidad de acción, pero su organización de base, y ahí están ejemplos donde no hay crimen organizado porque hay pueblo organizado, donde no hay fraude electoral, porque claro, incluso a veces hay elecciones porque hay pueblo organizado y no creen en estos procesos, no se sienten representados. Pero yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos un movimiento social fuerte, organizado, autónomo, independiente de los partidos políticos, pero que se rija con reglas democráticas, que haya democracia de base, que los dirigentes no se eternicen como representantes ahí por los años y volvemos y seguimos viendo los mismos, ¿no? Que haya renovación de cuadros, que haya democracia de base, que haya rendición de cuentas y sobre todo revocación de mandato para todos aquellos dirigentes que se vengan, que entreguen al movimiento, pero evidentemente todo esto tendrá que tener reglas muy claras para evitar caer en los vicios de la izquierda, que una parte relataba Paco, otro es el sectarismo, ¿no? Que juntaron los más puros, porque el resto pues, no son de nuestra secta favorita ni de nuestro pensador favorito, y entonces están excluidos, pobres, no saben la verdad, están jubilados y por lo tanto no merecen ni siquiera el derecho de que los tratemos. Más allá del sectarismo, yo creo que hay que romper el sectarismo, pero también hay que romper la corrupción, hay que romper el clientelismo, hay que romper el corporativismo. Y yo creo que este es un elemento que los jóvenes hoy en día están aprendiendo a hacer política de una nueva manera, sin estos vicios. Y esperemos que mantengan esa ruta y que no caigan, o que no, pues ahora sí que no tropiecen con la misma piedra que las generaciones anteriores, utilizaron la ideologización como una arma o se usó la ideologización también como un arma para dividir los movimientos, se utilizó el divisionismo para impedir que los movimientos adquirieran mayor fuerza, se unieran incluso con otros sectores. Yo creo que debemos ir hacia un movimiento nacional, un movimiento organizado, un movimiento radical, en el sentido de que hoy en día la democracia de base, la democracia verdadera, incluso la electoral, pero con reglas aceptables y reglas donde no hubiera el dinero, donde se respete la ley y donde haya equidad para todos los contendientes, incluso esa que es pequeña, pero que también es importante, que tiene que complementarse con una democracia participativa, tiene que basarse en la capacidad de los ciudadanos de influir en la vida diaria, de influir en el rumbo del país. Ya no podemos entregarnos cheque en blanco a ninguna organización, a ningún dirigente, a ninguna causa como tal. Tenemos que volvernos partícipes, protagonistas, ser parte del cambio necesario para nuestro país. Ustedes están aquí en la universidad y qué bueno que están en la universidad. Queremos una universidad pública, fuerte, donde haya una formación profesional muy grande, donde el conocimiento que se produce en esas universidades esté al servicio del pueblo de México. Pero eso también es una tarea todavía por hacer. Tenemos que, en eso tiene una tarea que contribuir. Pero también como ciudadanos en la calle tenemos que hacer valer nuestros derechos y evitar que los abusos predominen y evitar que los malos gobernantes continúen acechando y continúen haciendo de las suyas. En esa medida, yo creo que tenemos que construir este movimiento y esta experiencia
desde una perspectiva democrática, radical, de base, asamblearia, que sería yo, y donde construyamos, y ahí sí pienso que podemos abrir como pueblo, como sociedad, como ciudadanos, un proceso constituyente, no una constituyente, que es distinto. Una constituyente es aquel proceso político donde se decide una constitución. Aquí hablo de un proceso donde el pueblo se dote de sus formas de organización y sus instituciones, y para eso solo hace falta voluntad, unidad y participación. Y un poco de imaginación y, claro, sensibilidad para aceptar al diferente, para aceptar al que no es como nosotros y que no piensa como nosotros, pero que también, al final de cuentas, es como nosotros. Entonces, yo pienso que la salida es por ahí, que requerimos de que los espacios sociales se constituyan como verdaderos espacios de poder, de contrapoder, y que vayamos poniéndoles ya reglas al poder, cambiándoles el rumbo de lo que quieren decidir. Y también estableciendo nuevas propuestas de cómo queremos este país. Y yo decía la vez pasada aquí, que a mí me pareció muy importante, que uno de los hechos que ya todos conocemos, de que existe en este país un control de los medios de comunicación, vamos a abrirlos, vamos a por la televisión pública, pero una televisión de los ciudadanos, no del Estado. Vamos por el Internet para todos, para que todos tengan acceso a la información y tengan posibilidad de mandar sus mensajes y de comunicarse con otros. Vamos por estaciones comunitarias de radio, de televisión, que hagan una labor social, no una labor comercial. Y a partir de eso, o con eso, no solo con eso, pero con ello, que es muy importante, construyamos una correlación de fuerzas distintas en este país. Y hagamos que la información sea una herramienta de transformación, que la reflexión sea una herramienta para la construcción de la organización, y que la organización nos permita movilizarnos y trabajar juntos para poner en condiciones al poder y hacer posible en un mediano y largo plazo la verdadera transformación de México. Y bueno, pues yo lo dejo así. Me voy a felicitar a Paco diciendo, yo también creo en este país para crecer. Gracias. Muchas gracias, asesor Ramírez, nuestro país. Hay la necesidad de que esta actividad no sea nada más una actividad que ya se tiene que ser un rollo, sino que tengamos la oportunidad de que esto sea un intercambio de puntos de vista. De manera particular, queremos también presentar a ustedes una serie de propuestas que consideramos pudieran irse platicando con nuestros compañeros. Y de manera concreta, la primera regla es la siguiente. Creo que no podemos irnos de aquí sin dejarles claro a todos nuestros compañeros que no vamos a reconocer a Peña Nieto y que no vamos a permitir una imposición. Esa es la primera. No vamos a reconocer a Enrique Peña Nieto. Aquello quede claro. Porque reconocer a Enrique Peña Nieto sería tanto así como aceptar que el dinero, que la manipulación, que la corrupción se conviertan en norma de gobierno, y eso nunca lo vamos a permitir, porque creemos que por encima de todo está la lucha por la democracia. En segundo lugar, creo que tenemos todos que apostarle a un ejercicio democrático, a un ejercicio no solamente democrático entre los grupos de activistas que algunas de esta universidad que abundamos, sino también un ejercicio para ganar los salones de clase como espacios de discusión. Es necesario el debate con nuestros compañeros estudiantes, es necesario incorporar a aquellos chavos que a lo mejor en un momento dado prefieren el fútbol, prefieren la actividad que realmente dedicarse a escuchar un punto de vista o dedicarse a leer un libro. Tenemos que ganar a ese sector, incorporarlo a esta discusión. Para eso consideramos que una tarea fundamental de nuestro movimiento es la información. Es llegar a los salones de clase con información, es abrir debates con nuestros compañeros sin imponerles, es la necesidad de dotarnos de un plan de acción que aquí el 2 de octubre, que parece muy largo, pero prácticamente estamos hablando de 3 semanas, para preparar el 2 de octubre una manifestación de miles y miles y miles de estudiantes, de jóvenes contra la imposición. Que sea uno de los temas fundamentales también
recordar que el 2 de octubre de 1968 fueron masacrados miles de estudiantes por el PRI, por ese viejo PRI, ese nuevo PRI que hoy nos quieren imponer. En ese sentido, creo que una tarea esencial desde nuestra perspectiva es abrir las universidades al debate, es abrir la discusión en nuestras escuelas. No ganamos nada solamente cerrándolas, porque entonces prácticamente mandamos a todos los estudiantes a sus casas. Creo que es fundamental abrir el debate en todo y proponemos que se desarrollen varias jornadas informativas con la participación de todos los intelectuales que nos han acompañado en esta lucha, de la participación de los compañeros del 68, presentaciones de libros, discusiones. Hay que abrir esto al debate. Esa es la tarea fundamental y sobre todo hay que ayudar a que más compañeros pues realmente refuercen este movimiento a la izquierda de muchos jóvenes, esta necesidad de que haya un cambio y una transformación. En ese sentido, estaremos proponiendo la necesidad de preparar también talleres de formación, de prepararnos para hacer brigadas, como vamos a tomar las calles, como decimos previo a las elecciones, que fuimos al metro, que estuvimos repartiendo folletos. Es necesario abrir el debate también con la gente, brigadas y de manera particular jornadas sobre el movimiento del 68. Que hagamos después del 15 de septiembre 2 semanas para discutir este movimiento del 68 al 2012, discutir todo lo que ha pasado en este periodo. Por otro lado, estamos invitando a todos a que nos organicemos en nuestras escuelas, más allá de cualquier interés que podamos tener, más bien que le apostemos a la imaginación, le apostemos a la creatividad para organizarnos de manera entera con tareas muy concretas como es la información. Y te proponemos a todos ustedes que el próximo domingo 9, está citado el licenciado López Obrador al Zócalo, asistamos para decir más disposición y que se pueda realizar un contingente estudiantil. La cifra podría ser a las 9:30, allá afuera del Palacio de Minería, para marchar hacia el Zócalo, pero no una marcha cualquiera, sino tratar de que sea una marcha leve, no una marcha pública, sino una marcha leve, porque creemos que lo más importante es que tenemos que decir que la lucha no ha terminado, que esto apenas es el inicio y que nuestra gran tarea tiene que ser la transformación nacional, la transformación de este país. Creo que eso está en las manos de todos nosotros. Estas son algunas de las propuestas que queremos hacerles a ustedes respetuosamente y pues invitarlos a que pueda haber una ronda de intervenciones, no sé, para que pueda hablar la mayoría. Si están de acuerdo en 2 o 3 minutos, ustedes los digan, para ir organizando las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera hacerles otras 2 propuestas. La primera es, vamos a celebrar el 16 de septiembre alternativamente. Estos güeyes no se merecen conmemorar mi independencia. Nosotros sí. Entonces vamos a organizar una celebración autónoma, independiente, previo un largo debate sobre lo que fue la lucha de Hidalgo, de Rivero, Morelos, las brigadas del sur, la Constitución, todo un proceso de la lucha por la obtención de independencia para la frontera. De verdad, no se lo merece, no se merece hablar de independencia en un escándalo de verdad con la compañía petrolera de España. Y la segunda es que en el plan de acción hay que incorporar el sentido del humor político. La oligarquía no lo tiene, no lo usa y no lo sabe. Ha sido nuestra alma. No lo olviden, por favor. Nuestra capacidad para reírnos del enemigo, para burlarnos de ellos, para mostrarnos como lo que somos, que es un crédito en relación. No es fundamental. El exceso de seriedad mata las neuronas. Entonces, aclarar todo esto y la pregunta es, si alguien quiere participar, ¿les parece bien 2 o 3 minutos para que hacemos todos? Ustedes nos está abierta la lista, por favor, les podemos empezar. Compañeros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? 6, 7. Buenas tardes, compañeros. Víctor Moreno, profesor del Politécnico. Aquí la propuesta que está circulando en algunos ámbitos laborales, especialmente entre trabajadores y profesores del Politécnico,
que a partir de que Felipe Calderón envió una iniciativa de reforma laboral junto con su nefasto informe, retomar el acuerdo que se tomó en Atenco de realizar un paro el día 2 de octubre, ¿sí? Que inicialmente se planteó como un paro de carácter estudiantil, pero que debido a esta amenaza es altamente factible que podamos llevar a cabo un paro nacional con participación de miles de trabajadores, y no importa que no estén de acuerdo con los cargos sindicales. Como lo hace la gente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, sin pedirle permiso el tercer gordillo, se estallan paros y se realizan movilizaciones. Este planteamiento está circulando de manera acelerada precisamente ante esta amenaza que hay contra todos nosotros como trabajadores, pero también contra todos ustedes jóvenes que si se aprueba esta ley no tendrán oportunidad de disfrutar en ninguna medida de los derechos laborales. Solo quiero aquí señalar que lo que está en el centro es atacar la estabilidad en el empleo. Y si no tenemos estabilidad en el empleo, es decir, si cada día estamos a punto de estar en el desempleo, pues no se puede ejercer ningún derecho laboral. Y aquí cabe señalar que la bancada del PRD, que podríamos esperar un enérgico rechazo, ha dicho que va a estudiar la iniciativa y que si ellos ven que hay puntos de acuerdo, entonces tal vez podrían aprobar. Lo que requiere es un rechazo tajante e inmediato, sobre todo porque están planteando que para el día 1 de octubre se esté aprobando esta ley, dado que es una ley que le llaman de carácter urgente, y no tenemos tiempo, estamos contra el reloj, y es por eso que pues ahí está la propuesta, de tal manera que si no actuamos, nos puede pasar lo mismo que con la ley de ISSSTE, con las AFORES y con las mismas elecciones. Gracias, compañeros. Les vamos a pedir que nos ayude con el tiempo que vayan pasando aquí los compañeros para que sea más rápido. Bueno, soy Abraham Alberto, soy permacultor. Conozco desde los 12 años el centro del 68 y durante mucho tiempo he participado en estos procesos. Hoy en día yo veo desde el campo lo que está pasando y lo que no decimos aquí de cómo estuvo el voto, de cómo está siempre. Y entonces concentramos aún 132 están concentrando en la Ciudad de México las actividades que tienen. Paco decía que subió el 200% la votación campesina en el norte del país, pero así está en todos lados. Pero ¿cuál es el riesgo que yo quiero plantear? Todos podemos volver a los supermercados y vemos ahora solamente 2 clases de jitomates, una naranja, 2 de cebollas, una de zanahoria, y se está perdiendo la diversidad de lo que consumimos, y no la estamos perdiendo nomás porque sí. La estamos perdiendo porque están entregando la soberanía alimentaria a procesos que están fuera de este país, y nosotros seguimos solamente pensando que desde la ciudad vamos a arreglar todo, cuando el problema es que en nuestra alimentación dependemos de todos los campesinos. Entonces, lo que yo quiero decir en pocas palabras es que volteemos y a lo mejor a través de las universidades que están en todo el país en el 132, hagamos esas brigadas de información, pero también de auxilio por la inteligencia que existe en las universidades, a ligar esos procesos que son procesos de hambre, para que nuestros compatriotas campesinos no tengan que vender su voto por una despensa cuando ellos son los productores. Porque nosotros somos los que al final estamos en la parte más de la cadena de alimentación. Solo digo, aguas, tiene un problema fuerte, ya están viendo en la importación de huevos. Entonces, por último, quiero decir que volteemos también a ver lo que pasa en provincias.
Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Yo soy de 68, 70 aquí en la facultad. Nada más quiero hacer una cosa, así como estos corruptos, borrachos, magistrados emitieron esta sentencia, yo los invito a que hagamos un juicio intelectual, un ejercicio intelectual de condena a la sentencia por incompetentes y negligentes, demostrar con todos los medios que tengamos a nuestro alcance y que podamos aportar que esta sentencia no tiene fundamento ni capacidad para esos procesos. En España también, el Tribunal Supremo excluyó a juez Garzón. Esto es lo que estamos viendo que está desplegando del seguro. Es decir, la justicia en manos del incompetente. Apoyando lo que el compañero dice, tenemos un proyecto de regalo, un libro negro de las elecciones, se lo pasan a los compañeros, uno por familia, pareja, por equipo, para que alcance para todos. Buenas tardes, compañeros. Bueno, miren, yo creo que sí está muy cabrona la situación. Y pienso que tanta porquería, o sea, vamos, ¿qué hay detrás de tanta basura? De este 7-0, de estos magistrados, que no ven, no oyen, no sienten, o sea, es un asco. O sea, ¿qué traen detrás para imponer a fuerza la pena de tiempo? Y yo también coincido, o sea, el asunto es que vienen por lo poco que tenemos de derecho. Y ya está cantadísimo, la reforma energética, la fiscal, la de seguridad, o sea, no hay, compañeros, yo pensé, y tal vez muy ingenuamente pensé que no había algo peor que Calderón, pero sí existe algo peor, sí existe. Y yo tomo este micrófono para decirles a todos, no tenemos que esperarnos hasta el 2018 para buscar un cambio. El asunto es que ya están encima de nosotros y también coincido porque están planchando ya las reformas para que se siente Peña y ya le hayan entregado pues las reformas que él va a aplicar y simplemente se deslinda de eso. Sí creo, compañeros, que tenemos que hacer algo urgente, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy pacientes, porque la fuerza social que se necesita para echar abajo todo esto es enorme. Y sí urge la unidad de todos, urge la unidad. Y yo creo, compañeros, que cantadas las cosas, hoy nos amanecemos con que ya está en puerta la reforma laboral, como comentó otro compañero. Yo doy clases aquí por las tardes, por las mañanas trabajaba en Luz y Fuerza, 27 años de antigüedad, 2009, 11 de octubre, jamás lo vamos a olvidar porque el ejército tomó nuestras instalaciones y nos echó a la calle. Casi 3 años resistiendo, somos 16.599 y no nos vamos a rendir. Y hoy tomamos la plancha del Zócalo, está ocupada por los trabajadores electricistas, está ocupada. Soy saludamos a nombre de todo el pueblo a Felipe Calderón, que llegó a hacer ahí su lingote, a dar su informe, y tomamos una decisión de no movernos de ahí hasta que no nos regrese nuestro trabajo. Y quiero proponer, en el plan que Otero está reseñando su talgo, que también nos apoyen, que el acuerdo incluso de la convención es tomar las plazas, y ahí quiero que estemos todos el 15 y el 16 para evitar ir a México, queremos a nuestro México, pero sin PRI. Eso es lo que necesitamos. Entonces, esa es mi propuesta para todos ustedes. Aquí dos de mis compañeros traen unos volantitos que los vamos a repartir ahorita, y como ustedes saben, nuestro respectivo botecito, porque 3 años sin ingresos está cabrón, pero sí se lo juro, tenemos un lema en el SNE y es prohibido rendirse.
no nos vamos a rendir y gracias por la palabra. Queremos hablar de las reformas energéticas. Las reformas no son reformas, son contrarreformas. El concepto de reforma está ligado a uno de los momentos más interesantes de este país, que es la reforma cualista y la transformación y el abandono de las relaciones con el clero. Aquí lo que están proponiendo son reformas, son contrarreformas, es retroceso en todos los planos. Entonces empezamos a vulgarizar todo. Vulgarizar lo que tiene de vulgar. Y los vulgares no nacieron en Bulgaria, son los buenos. Bien, entonces esto es el concepto contrarreforma, que es muy importante para que la gente se dé cuenta de que significa no una transformación, sino una marcha atrás, un retroceso. Bien, sigue nuestro compañero. Sí, buenas tardes. Verdaderamente es un honor estar aquí en este auditorio, que por cierto es el Narciso Bassols o el Che Guevara. Oye, bueno, hay que hacer una corrección en la jornada porque la convocatoria decíamos el anexo, por favor, en la jornada de el sentido del humor. La otra, ¿desde cuándo traigo el mensaje a la boca? Bueno, ¿nunca te fuiste? Entonces una vez te bromeó con eso. Bueno, para recuperar el humor. Pero nada como la actividad para romper el pasmo. Estábamos pasmados, pero nada más nos duró 3 días. Me congratulo justamente de esta convocatoria a estas mesas para empezar a trabajar. El proyecto es grande, los compromisos son muchos, y les toca a ustedes directamente a la cara. Sacarla adelante con dignidad y con orgullo. Los que durante tanto tiempo hemos estado en diferentes trincheras, cedemos el paso y cedemos la estafeta. Hay mucho por hacer, pero como decía Paco, ahora sí en serio, ¿cómo se construye ciudadanía? ¿Cómo se organiza a la sociedad? Sabemos que enemigos son la implementación de políticas de un modelo neoliberal, que no queremos. Y eso obedece a una serie de actitudes en diferentes campos, en diferentes ámbitos. Y todos estos ámbitos son de nuestra incumbencia y de nuestra responsabilidad. Uno es el poder, uno es la imposición, otro es la cuestión económica, otro es el problema del campo, otro es el problema indígena. No empezamos de cero. Creo que antes de las elecciones se realizaron una serie de foros de discusión sobre cuáles eran los grandes problemas que como proyecto político y como Morena, como Organización Ciudadana, íbamos a impulsar e íbamos a oponer contra la propiciación de la sociedad. Conocemos de antemano, y aquí se ha hecho ya un diagnóstico de todos los fenómenos de los que adolecen, que la corrupción, que la imposición, que el gangsterismo, que la lucha contra el narcotráfico. Ahora lo que queremos nosotros saber es que solamente mediante la evidencia y la denuncia construir ciudadanía en contra de esa fuerza y exigir aquellas fortalezas que sabemos que con las que contamos, la presencia de llevar a la sociedad o a la sociedad que le falta participar en este gran esfuerzo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, soy estudiante de Ciencia Política. Bueno, quiero decir que ese 21 de mayo que acaba de pasar en Tlatelolco, que estuvimos con Andrés Manuel, miles de estudiantes asumimos una posición política y asumimos una tarea con la historia, me parece. Y esa tarea con la historia
es ser la generación de la transformación. Ese día, en Tlatelolco, asumimos que íbamos a tomar el destino del país en nuestras manos. Me parece importantísimo tomar esta palabra y es necesario asumir una posición política. En ese sentido, me parece que antes que nada hace falta organización. Ya hay muchas voces de compañeros que hablan de asumir cuestiones violentas y todo lo demás. Me parece que antes que nada hay que entender que nuestra lucha debe de ser pacífica y que debe ser totalmente organizada. Cuando digo, y eso lo respondo un poco al señor que acaba de hablar, organización política, ¿cómo organizarnos? Antes que nada me parece que es fundamental organizarnos en células, organizarnos en pequeños grupos, armar el debate y la discusión en nuestros grupos académicos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y asumir que necesitamos salir a las calles, movilizarnos. En ese sentido me parece importantísimo que las escuelas no se cierren. Las escuelas tienen que permanecer abiertas, ya que ahorita es una sobreproducción de discusión intelectual. Me sumo a la propuesta de salir a hacer semanas informativas en todas las escuelas. Necesitamos activar los SH, las prepas, cada una de las facultades. Tenemos que ir a las facultades con caricaturas de los moneros, de Tirón, de Hernández, de Vera, salir a hacer conferencias, hacer debates, hacer charlas en todos lados, debatir entre nosotros mismos, porque hay que saber que esta lucha debe de ser de larga duración y de resistencia. Por eso los invito a que sí nos sumemos este 9 de septiembre a la movilización en el Zócalo con Andrés Manuel, que vayamos, que nos sumemos y que todas estas semanas organicemos las semanas de información en las escuelas, en las prepas, en los CCHs y en las facultades. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alan Pozos, de la Facultad de Ciencias Políticas. Solamente les traigo una propuesta. El día 15 de septiembre estaba convocando el grupo 132 a ir a dar el grito y después de Viva México y PRI. Pero además de esta propuesta, bueno, si recordarán en el 2007 cuando fuimos, después del fraude electoral, a manifestarnos en contra del grito de independencia ciudad Felipe Calderón en contra del fraude, de alguna manera, bueno, llevábamos una manta enorme que decía López Obrador, presidente legítimo de México. No sé de dónde carajos los soldados lograron hacer en ese momento un superlistón, porque la manta la pusieron ese mismo día y la pudieron levantar, incluso brincaban al mismo tiempo que los compañeros que traían la manta para que Calderón no pudiera verla. Entonces ese día pues nos falló. Después, un año después, fuimos todos y dijimos, bueno, vamos a darle la espalda a Calderón para que así se vea que estamos todos molestos y vea que no hay apoyo. Pues entonces esa vez nos pusieron una valla en medio del Zócalo, y de un lado había un montón de militares y pedones, y del otro lado estábamos nosotros de espalda, pero nadie nos veía, ¿no? Entonces, bueno, hay otra propuesta. Para evitar que pasen esas acciones que ya nos han ocurrido este 15 de septiembre, la idea es llegar desde tempranito al Zócalo para que podamos ocupar la plaza del Zócalo completamente. No nos van a dejar pasar mantas, ni palos, ni aguas, ni nada, ¿no? Pero llegar súper temprano y a la hora del grito de la independencia, entonces nosotros nos tiramos al suelo. Gritamos Viva México sin PRI, pero en el suelo. De esa manera sí se va a ver que hay un pinche huecote ahí enorme y estamos presentes manifestándonos. Creo que es la única manera como de demostrar que estamos, pero a la vez estamos indignados, nos manifestamos en contra de tantos muertos y nos manifestamos en contra de la imposición. Muchas gracias. Bueno, yo como otras compañeros estudiantes pensamos que se está abriendo un periodo nuevo después de la decisión del grito, pero sobre todo también después del llamado de Andrés Manuel López Obrador a la movilización, a la resistencia civil. Algunos estábamos un poco preocupados y ansiosos porque no estaba convocando a nada y nos daba miedo de que realmente no diera ese paso. Sin embargo, ya tenemos esta convocatoria y había compañeros que habíamos estado organizándonos también desde hace tiempo con la preocupación de reorganizar a Morena UNAM. Para ello, también estamos convocando el próximo miércoles a las entre 3 y 3 y media fuera de la Biblioteca Central
para hacer una convocatoria a esta concentración, porque no podemos dejar que pase la simple convocatoria sin nosotros asumirla, y vamos a llevar un sonido para pasar facultad por facultad y estar difundiendo la convocatoria y la necesidad de la organización. Por otra parte, también pensamos que es importante hacer una reflexión sobre la cuestión de lo que significa este periodo, porque por un lado va a significar el inicio de nuevas movilizaciones de resistencia, o sea, un desgaste más y la asunción de una actitud de lucha. Por otro lado, está planteándonos también la necesidad de cómo nos vamos a organizar, qué vamos a plantear como forma de organización para el próximo periodo. Y nos preocupa una cosa, que el planteamiento de organización, de que Morena se transforme en un partido o que siga como movimiento, va a implicar no cometer los errores del pasado, no convocar un simple partido que revite la organización del PRD, sino de forma crítica y con el antecedente de la lucha y la continuación de la lucha sea la base para construir esta organización. Nunca más un partido burocrático que se aleje de los intereses del pueblo, y tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a construir posteriormente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo nada más quería poner aquí dos puntos. El primero es que este país ya no puede resistir otros 6 años con la principal fuerza y organización de izquierda obnubilada por la zanahoria electoral. De 2006 hasta hoy, la organización más importante, que fue Morena, estuvo pendiente, estuvo organizándose para cuidar las casillas, para hacer proselitismo, y eso fue cuando todavía se esperaba que hubiera una posibilidad de que la democracia se ejerciera este 2012 y que sería suficiente cuidar las casillas, tener, digamos, nuestro conteo alterno. Ya vimos que eso no es suficiente, y ya vimos que si dentro de 6 años nos organizamos para cuidar lo que sucedió, para prevenir los ejercicios fraudulentos de este 2012, van a inventar nuevos ejercicios cuando ganamos un voto base electrónico, y cuando no lo van a hacer electrónico tienen el hambre y la miseria que ellos mismos han creado de su lado. Tenemos que ser... el segundo punto que es más importante, no sé, aquí ya se ha hablado de la reforma laboral, pero no se ha hablado de la inminencia de lo que significa. La reforma laboral se presentó como una iniciativa preferente, y esa iniciativa preferente, que es parte de la reforma política que aprobaron cuando estábamos en campaña, significa que si el Congreso no vota en contra de la ley en 30 días naturales, ni siquiera 30 días hábiles, 30 días naturales, la reforma se será aprobada automáticamente. Entonces, ya no es que los diputados pudieran pagar costo político por levantar la mano, con que no hagan nada, con que nadie les partito. Esa reforma va a pasar, y de aquí al 1 de octubre ya son más de 30 días. Y yo no sé qué acciones estén pensando en Morena o en otras organizaciones que Andrés Manuel tenga pensado convocar a algo para frenar, para tratar de manifestarse en contra de lo que significa esta reforma, que es muy grave, pero necesitamos hacer algo más que la simple manifestación, porque ya no se trata simplemente de decirles disculpen ustedes, pero vimos como que 2 minutos a todos. Y miren, por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar esta primera parte, pero el llamado es muy concreto: no cerrar la discusión, seguir hablando de este tema, tratar de organizar otra charla. Creo que ya hay varios temas que hay que trabajar: la reforma laboral, la cuestión energética, lo del 2 de octubre, preparar lo del 15. Yo creo que lo más importante es asumir todos una responsabilidad de que esto no termine aquí. Y pues para concluir, vamos a dar la palabra a Patronato Taibo y a Jesús Ramírez. Gracias. Muy bien, respondiendo a la preocupación de mi compañero, yo creo que hay algunos matices que tenemos que meter en esta historia. Los candidatos de la izquierda blanca, por llamarla de alguna forma, de la izquierda partidaria, son un abanico muy amplio, hay de todo.
hay desde compañeros con buen rollo y ganas de luchar, hasta burócratas que están ahí para luego estar en otro lado, para luego en otro, para luego en otro. Y hay un montón de cuates que están buscando encontrar pactos que los dejen tranquilos, ¿sí? Pero nosotros los elegimos. O sea, al diputado federal por este distrito lo elegimos nosotros. Ganó con los votos de la izquierda. Entonces, pensar, están ahí y van a transar, pues es una manera de decir, renunciamos a lo que hemos ganado. De tal manera que a ese diputado hay que cercarlo. Hay que decirle, no, espera, nosotros te elegimos y te queremos enfrente en la lucha contra la reforma laboral. Tenemos una actitud muy pasiva frente a los diputados de los partidos y el sector burocrático, por llamarlo de alguna manera, la burocracia partidaria, ¿no? Pues no, cambiemos esta actitud. Llegaron con los votos del movimiento, no llegaron con los votos de 8 funcionarios y un primo suyo, ¿sí? Entonces hay que crear una manera diferente de relacionarnos con la burocracia partidaria, exigiendo, ¿sí? Presionando. Yo creo que va a ser un factor importante. Si los dejamos solos, una parte va a entrar en componentes y en la lógica de si le quitas este punto, pues te acepto los otros dos. ¿Sí? No, lo que queremos es primero un análisis claro de la ley, todavía no lo tenemos, rápido, y a partir de eso una definición de qué es lo que no hay que permitir pasar y entrar en el debate a fondo y presionar a los diputados. No me parece que esta idea de, bueno, las elecciones llevaron al poder a una inmensa matalote de diputados adscritos al sector de los chuchos del PRD, el sector más burocrático, blando, conservador y al mismo tiempo negociador y ya me faltan adjetivos para hablar mal de ellos, ¿no? El partido, pero no llegaron, sí, no llegaron por sus méritos, no llegaron por sus enormes fuerzas sociales, llegaron con el voto de la izquierda arrastrados por el voto de Andrés Manuel. Entonces hay que exigirles, ya no en términos de bloque, no decirles, oigan, ustedes no, distrito por distrito. Mi diputado, que si nos va a decir, te convocamos, las organizaciones de base que hay en este distrito te convocan a que vengas aquí y nos rindas cuentas. ¿Y cómo vas a votar? Si no ejercemos este tipo de presión, los dejamos liberados a los componentes y a las grillas y grupos. Eso es un factor importante. Por otro, tenemos que armar un calendario conjunto y unitario. No podemos seguir convocando 26 cosas a la semana. Estamos mostrando debilidad y no fuerza. Yo estuve en el Zócalo y acompañé a los electricistas a la toma del Zócalo. Ese día había en el Zócalo 4 manifestaciones diferentes. Un mitin del STUNAM, una manifestación sindical que iba hacia la Cámara de Diputados y un grupo de 132 que se había perdido y no sabía dónde era la manifestación, entonces andaban buscando. 4 compañeros, estamos dando más los bomberos, más las organizaciones, estamos dando una sensación de dispersión y debilidad. Y esto no quiere decir insolidarizarnos con las luchas, digamos, menores en el sentido de la magnitud del conflicto, ni mal. Significa algo más sencillo, significa unificar las acciones para dar demostraciones de poder y poderlas concentrar en estas luchas también, en el apoyo a los electricistas. Hoy por hoy es fundamental que desde esta universidad salga solidaridad con la Universidad de la Ciudad de México. Lo que está pasando ahí es un pinche crimen. ¿Sí? Y protegido por el gobierno Ebrard. Bueno, vale madres que el gobierno Ebrard diga de izquierda. No se puede permitir que la Universidad de la Ciudad de México sea una universidad represiva, autoritaria, semigansteril. Es la universidad de nuestra ciudad, es la universidad de una ciudad democrática. Y los compañeros se lo están viendo de la chingada. Expedientes, denuncias, presiones en las puertas de las casas de los maestros, ¿sí? Desconocimiento de las elecciones libres del Consejo Universitario que ponía en minoría la rectora. Entonces, pues hay que llevar solidaridad a esta raza, evidentemente, pero al mismo tiempo, a la hora de decidir cuándo damos los golpes de fuerza, hay que buscar el momento unitario. Tenemos que mostrar fuerza y no fragmentación y debilidad. Si no, va a pasar lo que pasa siempre. La historia de este país de los últimos años está repleta de desencuentros. En el momento en que el López Obradorismo
estaba la gran campaña de defensa del petróleo, se da la lucha del agua. Y dejamos a la APO sola, chingada. El fenómeno político más interesante en términos de resistencia popular que se ha producido en México, de base, mayoritario, asambleario, democrático, lo dejamos solo metidos en la lucha de la defensa del petróleo. Digo, no va a ser la cosa de decir, vamos con ellos, apoyemos esto masivamente y simultáneamente involucremos a ellos también en la lucha por la defensa del petróleo. Pero no puede ser. Los destiempos, la fragmentación del movimiento ha permitido al Estado tratar a un movimiento aislado, uno aislado, dejarlos en lucha de desgaste y dejarlos de morir. Si las lecciones no las aprendemos, estamos condenados a la irreversible derrota por aburrimiento y desgaste y desesperación. Y cada vez que derrotan un sector, derrotan al conjunto del movimiento. Si dejamos que la Universidad de la Ciudad de México pierda, ¿sí?, es una herida para el conjunto del movimiento. Entonces no hay que verla con la perspectiva de el centro está en la resistencia de señalamiento, pues sí, pero no podemos dejar solos ni a los electricistas ni a los compañeros de la CDB, que además están sumados las cosas. ¿Saben lo que es fascinante? Las 4 manifestaciones que había en Zócalo el día que fui tenían las mismas consignas. No era que unos gritaran patria socialista y chinguen su madre los burgueses, aunque sean buenos, ¿no? No, y otros gritaran, no, las mismas pinches consignas, las mismas. Lo cual revela falta de imaginación por parte del movimiento. Pero bueno, no es posible. Que estamos teniendo fotos, espacios cerrados, lugares donde nuestra tribu manda mucho. No mames, nos estamos suicidando. Entonces, urge encauzar el proceso unitario, vincularlo y no abandonar las luchas sectoriales, sino todo lo contrario, fortalecerlas. Esa va a ser la garantía. Bueno, muy breve. Bueno, estoy de acuerdo, hay que buscar la unidad de los movimientos, la unidad de acción, pero la unidad programática también es importante. Creo que el calendario de la resistencia, pues la realidad se impone más que los deseos, y bueno, pues está planteado una convocatoria para el próximo domingo 9 de septiembre con Andrés Manuel para rechazar la imposición de Peña Nieto. Está el 15 de septiembre la propuesta de Desmén de rechazar hacer el grito de independencia, que todos los libres de manera independiente o de manera autónoma del poder, y pues unir a los movimientos en una sola voz en favor de la verdadera independencia de México. Y pues supongo que serán las principales plazas de todo el país, incluyendo el Zócalo capitalino. Y bueno, pues tenemos la marcha del 2 de octubre, que desde mi punto de vista, podremos convertirla también el 15 de septiembre, pero con mejores condiciones, para el 2 de octubre, hacer una gran marcha de todos los mexicanos que luchamos. De todos, que nadie de los que luchan se quede en su casa, que todos confluyamos y que vayamos a esa gran movilización de todos los movimientos a decirle al poder que no solo no aceptamos la imposición de Peña, que no solo queremos un México sin PRI, sino que no vamos a dejar pasar ninguna de sus propuestas de destrucción de México. Porque ya está, como lo ha explicado el compañero, hay 30 días naturales para aprobar la reforma laboral, la mal llamada reforma laboral, que es pues regresar antes de la huelga de Chicago, antes de la masacre de Chicago del siglo XIX, cuando se tuvo la jornada de 8 horas. Pues ahora vamos para el siglo XIX, si se aprueba esa ley laboral, ya no va a solo haber jornada de 8 horas, van a pagar por hora y van a poder despedirse a las 2 horas sin ningún derecho. Entonces, ese es el retroceso histórico que representa eso, y así, si vamos, cada uno de los elementos de las cosas que quieren aprobar son por el mismo estilo. Entonces, sí se requiere de una respuesta social contundente que, digámoslo autocríticamente, no hemos podido dar todavía después del 1 de octubre. Entonces, tenemos que dar ese mensaje de unidad, ese mensaje de lucha y de resistencia. Finalmente, todas las luchas son parte de la misma lucha, aunque sean sectoriales, pues estamos buscando mejorar la situación del país, mejorar las condiciones de vida, de trabajo, de educación de mexicanos, y
que obligadamente tenemos que ser solidarios y tenemos que estar ahí presentes, apoyando, no dejando ninguna lucha más sola. Esa es la consigna. Nadie más luchando solo y todos juntos para detener esta destrucción de México y para lograr la gran transformación. Entonces tenemos que demostrarnos que tenemos esa fuerza y creo que el 2 de octubre es una buena oportunidad para que cumplamos todos en las calles sociales. Gracias. Unas invitaciones antes, el 9 de septiembre, para la Asamblea con el señor López Obrador. La cita para el contingente universitario es a partir de las 9:30, afuera del Palacio de Minería. Más información lo pueden buscar ustedes en el Facebook de redes universitarias. Y el próximo martes 11 va a estar de nueva cuenta Patrones de Taibo a la 1 de la tarde en la Facultad de Ingeniería. Entonces, muchas gracias a todos. Si quieren más información, aquí vamos a estar.